Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, ¿cómo están sus cámaras? Lady, María Camila, Sandra, Nicolás. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, profe. Bueno, vamos a continuar, más bien a finalizar la presentación del programa, en el cual estamos haciendo un análisis de todo lo que vamos a mirar en el transcurso de este módulo. Entonces, Joana, ¿qué pasó? ¿Para dónde me fue Joana? Joana Guerrero. Hola, profe. Buenas noches. ¿Para dónde me va a ir, Joana? Bueno, entonces les contaba que vamos a terminar de hacer nuestro recorrido que vimos en el día de ayer hasta antes de la conformación de los grupos. Entonces, hoy me llegaron otros grupos que me hizo llegar Margarita para incorporarlos a los que me presentaron el día de ayer. Entonces, por ahora estamos ahí en stand-by, en la conformación de los grupos. Vamos a terminar la presentación del programa y si alcanzamos a ver la parte de habilidades, que sería la primera actividad que ustedes vayan a revisar. Pero bueno, todo depende de la forma como hagamos ese recorrido de la parte final de la presentación. ¿Quién tiene por allá uno? Bueno, entonces, ¿ya está mi presentación? Sí. Sí, señor. Sí, señor, profe. Bueno, entonces, como les decía, ayer rápidamente estuvimos haciendo la presentación del docente, la presentación del programa. Vimos muy particularmente los productos y los servicios, el establecer la diferencia como elemento fundamental que nos lleva a que nuestros productos, nuestros servicios, nuestros procesos sean seleccionados, sean elegidos por los clientes o por aquellos interesados en adquirirlos, ¿cierto? Luego vamos a ver la innovación, que también ya la vimos un poco, el tratar de Es que hay un eco. entender efectivamente. Roger, Hay Profe, no un, se escucha, hay un eco. sí, hay un Roger, eco ¿puedes allá. cerrar su micrófono? Gracias. Es que alguien tiene un audio prendido. Ya, Ya la apagaron, profe. ya lo apagaron. Listo. Qué pena. Bueno, continuamos entonces. Esa innovación requiere necesariamente de unos cambios que nos llevan en un momento determinado a crear algo diferente. Ojo que no es nuevo, es diferente, es transformado, es, digamos, mejorarlo o lograr de crear, ahí sí crear en términos de innovación algo que lo diferencie del original, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a tratar de encontrar es en qué consiste esa innovación, cuántas clases de innovación existen, porque son varias. Se puede innovar un producto, se puede innovar un proceso, se puede innovar una estrategia de mercado,
se puede innovar una organización desde el punto de vista de, de la propia estructura organizacional. Se puede, digamos, hacer una nueva actividad en caso de que no exista, agregándole algo a un proceso. Y posteriormente vamos a ver unas habilidades donde aquí vamos también a tener una rápida acercamiento con ustedes con relación a esas habilidades. Conformamos los grupos y de allí van a nacer las ideas. Para quedarnos un poco en la idea, cada uno desde ya simplemente debe ir pensando en una idea a nivel de grupo, individual. Ustedes miran los grupos que armaron, ¿cierto? Desde ese grupo, cada uno de los integrantes va a ir pensando en una idea de transformación, de mejoramiento, de cambio, repito, del producto, de un proceso, de un mercado, de una organización. Todavía es simplemente, como lo dice allí, una idea. Cada uno va a aportar una idea. ¿Para qué? Para que finalmente ustedes seleccionen una de esas ideas como la que van a llevar a cabo a través de un taller. ¿En qué va a consistir ese taller? Es un taller de innovación en donde cada uno de ustedes va a seleccionar una empresa. Yo doy unos ejemplos, ahí los pueden ir mirando. Son ejemplos, no necesariamente, no obligatoriamente. Si alguien no quiere tomar una de esas empresas como referencia, pues seleccionan una empresa, un servicio, un producto, un proceso, una empresa que de pronto esté fallando al interior de la organización en algo que no tiene, que le falta y que ustedes consideran desde su propio conocimiento que le pueden aportar a esa empresa porque no tiene, por decir, o por plantear un ejemplo también, nuevamente, ustedes conocen, por ejemplo, Alpina, es un ejemplo. Entonces, Alpina es una empresa productora de lácteos en diferentes presentaciones, pero no tiene dentro de su estructura orgánica una parte logística que le ayude a mejorar la prestación del servicio. Entonces ustedes proponen ese cambio y siempre, siempre debe haber un porqué. ¿Por qué ustedes, eh, por qué ustedes plantean ese cambio? Entonces, repito, lo primero que tienen que hacer es seleccionar una empresa, ¿sí? Contarnos sobre esa empresa, contarnos sobre los clientes que tiene esa empresa, las características que hacen que el producto o el servicio sea reconocido de esa empresa en particular. Entonces ustedes toman bueno, quedémonos con Alpina. Toman Alpina, por ejemplo, y nos cuenta en qué consiste, cuándo se creó, cuál es el logo, cuál es el eslogan, qué significa ese eslogan, qué significa ese logo, cómo ha logrado a través de esa imagen corporativa ser reconocida en cualquier momento por los clientes o por el público en general. Recuerden que no necesariamente uno puede consumir el producto, pero sí reconocerlo. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, en este instante, en este momento, cuál es la bebida gaseosa más representativa en el mundo, ¿ustedes qué me contestan? Coca-Cola. Coca-Cola, ¿no? De verdad que no hay ni siquiera necesidad es mental, ya algo que tenemos en nuestra mente
y que nos lleva rápidamente a dar o a hablar de ese producto, ¿cierto? Así no lo consumamos, así no sintamos que es algo que no es beneficioso para la salud, pero ya sabemos que es Coca-Cola. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en la presentación de su taller, cuando lo veamos. Porque antes de ese taller, recuerden que este es un taller de innovación y creatividad. Antes de ese taller, ustedes también van a tener que presentar sus habilidades, ¿cierto? Van haciendo un análisis cada uno de ustedes en qué creen que tiene una mayor habilidad, una destreza, un atributo, algo que, digamos, reconocen las personas, reconoce el círculo en el que usted de manera habitual está inmerso, ¿cierto? Puede ser la familia, puede ser en donde trabajan, puede ser incluso en la universidad. Y en ese mismo momento, es una pregunta que les voy a hacer en ese momento, en ese instante. Todos ustedes vienen de grupos anteriores, ya han tenido ya han interactuado entre ustedes a través de trabajos, a través de todo, ¿cierto? Sí, No hay sí, ninguno que señor. sea, ahí como decimos nosotros, en términos jocosos, no hay nadie nuevecito ahí. Todos ya tienen una relación con otros compañeros, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Profe, creo que sí. sí hay algunos nuevos. No sé, porque ayer cuando hicieron esa pregunta, como 3 o 4 levantaron la manito Bueno, en la clase entonces presencial. ellos inicialmente solo mostrarían las habilidades, pero los demás van a nombrar un referente ese día. ¿Qué es un referente? Por ejemplo, los identifico. Voy a salirme un segundo de la presentación, por favor. Por ejemplo, Rodrigo Huitrago es muy conocido por María Camila. Ya han trabajado, ya han estado en grupos y entonces yo le pregunto sobre algún hecho particular de Rodrigo, ¿cierto? Y ella me va a contar. Entonces, cada uno de ustedes va a tener un referente en el curso, ¿cierto? Entonces, el día en el que hagamos este taller de habilidades, no solamente cada uno de ustedes va a tener una lista muy corta, porque no nos vamos a demorar, no vamos a durar, digamos, mucho tiempo, solamente diría yo minutos, diciendo yo soy hábil en tal y tal cosa. Listo. Eso lo reconoce usted, eso lo sabe usted. Sus compañeros, sus grupos de pronto le tienen o le reconocen otras habilidades que usted ni siquiera se imaginaba que tenía. Entonces, esa es una especie de momento en el cual cada uno de nosotros de pronto vamos a encontrar habilidades y destrezas que no reconocíamos y que son importantes para los ejercicios posteriores en términos de innovación y de creatividad. Y ya veremos más adelante por qué les estoy haciendo este comentario. Entonces, un primer mini taller, llamémoslo así, de habilidades y de una persona que ustedes van a seleccionar, porque yo no los conozco, ¿cierto? En la cual vamos a hacer unas preguntas, una pregunta, no una pregunta cualquiera sobre su compañero. Y posteriormente, entonces, vamos a continuar con la innovación, con la presentación de una empresa que ustedes van a seleccionar. Repito, que no necesariamente es la que tenemos aquí, es simplemente un ejemplo que yo los coloco, como Éxito Bancolombia, Argos, Coca-Cola, Alpina, Claro, Da Vivienda, Bianca, etcétera, etcétera, todas las que ustedes ven en este momento, y que de acuerdo con el Top of Mind un trabajo que hace la revista Dinero para, digamos, identificar
cuáles son las compañías en Colombia, no en este orden, cuáles son las compañías en Colombia que más reconocimiento tienen en Colombia, ¿cierto? Entonces, eso lo hace anualmente y sirve para que los productos, digamos, de alguna manera también puedan establecer cómo el público las acepta en el mercado, ¿sí? Si hay una empresa que no aparece dentro de esas 100, que es el número que utiliza dinero para, a través de un concurso, colocar las empresas más reconocidas, si no aparece, pues porque la situación ya es grave para una gran empresa, ¿cierto? Normalmente son grandes empresas, pero eso también las guía, las orienta sobre una nueva posibilidad de establecer una estrategia de marketing para que sea reconocida. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actividad? Esto todavía no se va a hacer. Les reitero, les estoy poniendo en antecedentes para que vayan preparando primero la habilidad y el referente, segundo, que vayan creando una idea de una innovación, ¿cierto? Se reúnen el grupo, dentro del grupo va a haber una lluvia de ideas, cada participante, cada integrante más bien del grupo va a tener una idea particular, no la cuenta ese día. Yo pienso que es necesario renovar el sistema de transporte en Bogotá. Yo pienso que es necesario renovar el tipo de productos que consumen los bogotanos, no sé, lo que ustedes consideren. Y luego dentro de, ya internamente, no aquí en el taller, se ponen de acuerdo y seleccionan un único producto que es el que van a traer acá al taller de innovación, ¿cierto? Entonces, incluso puede darse que los 6 integrantes del grupo seleccionen una sola empresa, pero cada uno tiene una innovación particular, modificar el logo, modificar el eslogan, modificar el sistema de mercado, modificar la organización. Entonces puede darse esa situación. O que seleccionen una sola empresa y cada uno de los integrantes nos cuente qué tipo de modificación, qué tipo de transformación, qué tipo de cambio le haría a esa empresa. Y ojo con lo que les voy a decir, siempre va a existir un porqué. Cuando ustedes hacen la presentación de la empresa, nos cuentan eh, esa pequeña historia, muy pequeña historia de esa empresa y de su producto característico o de su servicio característico, ¿cierto? Ese producto llega a una población en particular. Entonces ese producto o es de consumo masivo o es de consumo para una población menor, se puede dar esa parte, o una población adulta, o para una población que utiliza con mucha asiduidad la tecnología. En fin, siempre hay una característica de ese producto o de ese servicio y lo van a hacer ustedes. Hasta ahí. ¿Es claro lo que les he venido comentando? Después lo vamos a ver con más tranquilidad. En este momento es un recuento muy rápido para que ustedes vayan pensando, solamente vayan pensando. No les estoy diciendo que el martes y el miércoles no. Váyanlo pensando primero en la habilidad, en el referente, ahora en el taller de innovación. Ya se pueden reunir después de que terminemos nuestra clase del día de hoy con sus compañeros, hablen en relación con una posible innovación, sea de una sola empresa, sea que cada uno en particular tenga una idea de mejoramiento de lo que ya existe en alguna actividad que usted considere importante para, digamos, mejorar
las empresas, mejorar un servicio, mejorar un producto, etcétera. Las secciones 6 y 7 vamos a, ya una vez realizado el taller, vamos a mirar la segunda parte de nuestro taller que se relaciona con la creatividad. Y aquí la creatividad va a ser algo totalmente diferente con la innovación. Para ustedes, y vuelvo y salgo un momentico, vuelvo y salgo en un segundo. Para ustedes, María Camila, ¿de dónde está María Camila que se me esconde cada que yo? María Camila, sí señora, cuénteme, para usted, ¿cuál es la diferencia entre innovación y creatividad? Lo que usted piense, no lo he dicho todavía, pero quiero conocer qué qué tanto podrían ustedes identificar entre innovación y creatividad. María Camila. Bueno, innovación es como sacar algo, un producto el cual pueda, no sé, arrasar o posicionarse de una buena manera, y la creatividad ya es algo como más personal, ¿no? Como, no sé, no sabría decirlo, profe. Mm, a ver, por ejemplo, mm, Caterine Ortiz. Caterine, Caterine, Sí, profe, aquí estoy. bueno, cuénteme. Bueno, yo creería que innovación como algo que sea nuevo, que sea llamativo, y en creatividad como que se pueda resaltar el producto de una manera llamativa o el servicio que se esté prestando. A ver, Rodrigo Buitrago. Rodrigo, Sí, señor, buenas noches, profe. buenas noches, cuénteme. Para usted, según lo que usted piensa, lo que usted crea, ¿cuál es la diferencia entre innovación y creatividad? La diferencia entre innovación y creatividad, pues algo innovador, profe, pues puede ser algo pues, algo que mejore el producto o el servicio que uno vaya a vender. Y la creatividad, pues es como uno lo ofrezca o lo vaya a vender, ese es desde mi punto de vista, profe. A ver, Roger, Roger, Sí, profesor. Bueno, sí, digamos, innovación, sí, es como de pronto tiene uno algún producto, quiere innovarlo, como para sacarlo a la venta, darlo a conocer, y pues la creatividad, yo me imagino que va como en el diseño del producto, cómo lo está mostrando, lo que hablaba el profesor del eslogan, del logo, para mí es eso, profe. bueno, todavía no tengo claro qué es la innovación y qué es la creatividad. A ver, por ejemplo, miremos la otra pantalla, miremos a alguien del otro lado. Oscar Gómez, ¿dónde está Oscar? Jorge, Aquí estoy, Ofelia, Lina, Milena, ¿dónde están todos ustedes? profe, yo estoy acá. Sí, usted Qué está pena, ahí, pero no lo veo. no, profe, es que tengo un problema desde la semana pasada con la cámara del computador. El profe en Bueno, teoría ya lo había. Ya esta semana, si Dios quiere, bueno, lo cuadro, profe. ojalá. Bueno, hábleme sobre la innovación y la creatividad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una innovación, entre el concepto innovación y el concepto creatividad? Pues, ¿Cuál es la profe, diferencia? yo pienso que la creatividad es algo, es un valor intrínseco que tenemos nosotros de hacer algo con, con algo determinado, de crear algo. Y la innovación es el aspecto de mejorar o cambiar algo que ya está hecho. ¿No es todo lo contrario? No sé si me hice entender o hablé como cantinflas. ¿No es todo lo contrario? Pues para mi concepto,
A ver, no, pues para mi concepto de innovar es mejorar algo que ya existe, Sí, no, es claro. ¿no? Y crearlo. Y el de creación, y el de creación es, es el hecho de hacerlo desde cero. Hacerlo desde cero. Digamos que digamos que con la innovación también sería perfeccionar, digámoslo así, como un pequeño sinónimo. Perfeccionar. A ver, por ejemplo, un último concepto para volver. Santiago Doncel. ¿Dónde está Santiago? Está por acá. ¿Dónde está su video? Profe, la cámara la tengo dañada. Ay, no, pues, ¿a cuánto se les dañó la cámara precisamente hoy? Cuénteme, Santiago. Innovar es como algo nuevo y creatividad es como algo, Algo. Bueno, entonces, pero sí está acá o veo que está como en otro universo. Profesor, disculpe, Sí, es que nosotros tenemos o sea, nosotros cuando queremos hablar levantamos la mano y yo veo que su merced no se fija que en las pantallas no, nosotros... estoy seleccionando sobre todo a los que tienen la cámara apagada. Por eso es que Ah, ok, muchas no los gracias. por eso es que no los he seguido. Porque cuando yo me dirijo a alguien es porque preciso se le dañó la cámara. Muy casual. Bueno, a ver entonces, Yuri, cuénteme, Yuri, ¿qué piensa? ¿Yo, profe? Sí, ¿Sánchez? usted tiene la manita, No, eh, yo no, profe. a ver dónde están mis chinitos, a ver que no les veo la mano. A ver, ¿dónde están? No veo ninguno con la mano. Está A ver, Paola Borges, Tatiana Sicua y Valentina Gutiérrez, profe. pero ¿dónde están? Yo Ofelia no los... Peña. Ofelia. Espera un Ofelia momentico, Peña. porque no los estoy viendo, vea. ¿Dónde tienen la manita? Primera pantalla debe ser, profe. Ah, ya Yo la vi, creo. ya. Entonces, en su orden, Paola Borges, ya lo vi, ya, Paola. Cuéntame. Profe, para mí creatividad es inventar, crearlo, podría ser, Ujú. definir así la creatividad. Y la innovación, como decía mi compañero Oscar, yo lo asocio a modificar algo que ya existe, a mejorarlo. Sí, Implementar, no sé, algo que innove, que sea innovador para ese producto, o que sea, no sé. correcto, Tatiana. Pues la creatividad es más que todo como la capacidad mental de uno crear una idea, digo yo. Y la innovación es como la capacidad de crear esa idea, de vender el producto, de revolucionarlo, de desarrollarlo, de presentarlo, etc. Valentina. Valentina. Vale, no, no se te escucha. Valentina. Está con el audio apagado de pronto. Cerrado. Valentina. Bueno, mientras Valentina mejora el audio, Ofelia. Para mí el concepto es muy parecido al de Tatiana. Es como el don de generar una idea, de crear una idea, y la innovación es como aplicarla, como llevarla a la realidad, esa idea. Sí, o sea, digamos que en todo lo que ustedes han planteado, eh, prácticamente hay un 80-90% de verdad, ¿cierto? ¿Qué se refiere exactamente? No exactamente, digamos, como
como visión que uno tenga, sino lo que uno entiende por innovación y por creatividad. O sea, en términos generales, ustedes han acertado hablando que la innovación es una mejora, una transformación, un cambio a lo que ya existe, ya está. Yo no voy a crear nada nuevo. En el ejemplo más práctico sobre la innovación está el celular. El celular nace más o menos hacia los años 90, ¿sí? Sale al mercado como un artefacto que, digamos, mejora la comunicación entre las personas, porque ya existía el teléfono, pero el teléfono fijo. Y entonces, digamos que a partir del momento en que ese artefacto nos lleva a que no tiene que estar, entre comillas, atado a un lugar, sino que se puede transportar desde donde yo me encuentre y voy a recibir esa señal, ¿cierto? Nace un producto que va a revolucionar las comunicaciones en el mundo. Pero si ustedes se dan cuenta, finalmente no es esa la única innovación. A través de estos 30 años aproximadamente, el celular se convirtió casi que en un computador, ¿cierto? Tiene además computadora, tiene además cámara fotográfica, tiene además aplicaciones que nos ayudan a intercambiar opiniones, conceptos, a acercarnos más a las personas que en algún momento necesitamos. O sea, se convirtió en un aparato casi diferente para lo que nació. Entonces, ahí está la innovación, ¿cierto? Donde se va modificando en el sentido de lograr que ese producto sea convertido en un artefacto, repito, no diferente totalmente, porque la esencia del celular está ahí, todavía se mantiene, ¿cierto? Pero se han hecho tantas innovaciones que parecería en un momento, relacionándolo con la primera vez que salió, que es un aparato totalmente diferente, y no lo es. Mientras que la creatividad, ¿cierto? Sí es algo que no existía. Y aquí nos vamos a tener que referir casi que necesariamente a los inventos. Cuando, digamos, nace la bombilla, inicialmente lo que se trató era de dar luz a un sector o a un lugar. Se usaban las teas, el fuego como medio para generar esa luz, ¿cierto? Pero en el momento en que se logra llevar la electricidad a una bombilla y mantenerla durante un determinado tiempo, es que definitivamente se inventa algo que no existía. Digamos, ese es un ejemplo clásico de una creación. Normalmente cuando hay un invento nuevo, esto surge de la necesidad que tiene una población para poder mejorar su condición y tratar de que su calidad de vida sea poco a poco más llevadera, más útil. Entonces, estos artefactos que se van creando, lo que finalmente llevan es a mejorar esa calidad de vida. Entonces vamos a ver en esos capítulos en qué consiste. Vamos a mirar el emprendimiento, porque parte de lo que nosotros tratamos de innovar, tratamos de crear en un momento determinado, es si conocemos una empresa, hacerle las mejoras, como ya lo estamos viendo en el taller, pero si tenemos la oportunidad de lograr
que nuestra idea realmente tenga alguna práctica, alguna utilidad. Esa es una palabra clave en la creatividad. La utilidad, porque yo puedo tener muchas ideas. Y de hecho, existen cientos de ideas que no han podido salir al mercado porque realmente no son útiles. Yo puedo tener la idea en este instante de tener un casco para los motociclistas, ¿cierto? Y siempre nos hemos imaginado, no sé si ustedes, cuando hay una tempestad, hay una lluvia muy intensa y los motociclistas prácticamente no están viendo, ¿cierto? Uno se imaginaría si tuviese un limpiabrisas, ¿cierto? Y de hecho me imagino que muchas personas han intentado crear un motorcito para ponerle un limpiabrisas al casco. ¿Qué tan útil es? ¿Qué tan aceptado es? ¿Será que la gente sí lo necesita? Porque imagínense, en pleno siglo XXI, ¿por qué no se habría inventado un casco con una visera que tuviese ese limpiabrisas? Yo no creo que no haya habido quien al menos se lo haya imaginado. Pero repito, no es el hecho de que nosotros pensemos que los demás no lo necesitan, sino la utilidad. Es realmente importante para un motociclista tener ese tipo de cascos. Sí serviría, sí sería importante, sí disminuiría los accidentes. Ahí está realmente lo que la creatividad va a lograr. Llegar a una población, a un público, a unos clientes que necesitan un determinado aparato, artefacto, producto o servicio. Entonces vamos allí a mirar las características de esa creatividad, qué tipo de creatividad existen, la disociativa, la narrativa, la analógica, la intuitiva, el pensamiento, y vamos a tener que analizar esos cambios en nuestra forma de ver y de actuar y de entender las diferentes situaciones en las cuales nosotros somos parte de esa acción o de esa intervención o de esa interacción con otras personas. Entonces, lo que hoy se denomina la famosa zona de confort, donde uno se adapta permanentemente a una circunstancia, a una situación, a un momento y no quiere salir de él porque precisamente se siente tranquilo, no ve la necesidad de salir de ese estado, y de ahí se dan las situaciones en las que se puede llegar a aislarse de una situación. O sea, mientras a mí no me afecte, mientras a mí o a mi familia o a alguien, no me interesa lo que esté pasando a mi alrededor, porque estoy tranquilo, porque no se metieron con mi familia, porque no es algo que, entre comillas, es conmigo. Y entonces ahí vienen las dificultades, vienen las situaciones en las cuales nosotros no reaccionamos, ¿cierto? Y de ahí la reacción, en algún momento, si queremos hacerla, puede ser constructiva o puede ser destructiva. Ahí también es un punto en el cual se debe reflexionar y se debe llegar a pensar si efectivamente mi propuesta de cambio perdón, va a ser algo positivo, ¿cierto? O es tanta mi inercia en un momento determinado que me llevó a formar una idea totalmente equivocada de lo que sucede y sencillamente reacciono de una manera agresiva, ¿cierto? Esos cambios de comportamiento ya los había analizado Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, donde él, a través de una investigación, se da cuenta cómo nosotros en algún momento reaccionamos de una manera totalmente diferente a como somos. Si se conoce, por eso, cuando hacemos el ejercicio,
uno aparentemente vende una imagen por su propio comportamiento, ¿cierto? Entonces a uno lo encasillan, entre comillas, en un modelo, ¿sí? En un cliché. Es un hombre o una mujer que participa, que ayuda, que colabora, creativa, siempre está pendiente de los demás, ayuda a resolver problemas, o al contrario, nos pueden encasillar en que somos disociativos, en que somos personas que no participamos, que preferimos la soledad, que, en fin. Y entonces Freud lo que hace es tratar de encontrar una respuesta, de buscar una respuesta a esa variación en nuestro comportamiento, como si yo lo conozco, ¿cierto? A esa persona, y en algún momento, digamos, en que se sienta presionado o presionada esa persona, reacciona de una manera agresiva, ¿cierto? Y entonces uno está hablando con esa persona o está dentro de un grupo y uno de pronto dice algo y esa persona se enoja y reacciona de una manera que jamás habíamos visto en esa persona. ¿Qué pasó? Oiga, pero es que no, yo no lo conocía. Y uno mismo, después de que se ha calmado un poco, dice, oiga, pero yo no sé por qué reaccioné de esa manera. No entiendo qué me pasó. Y entonces a esas situaciones son las que Freud, en Psicopatología de la Vida Cotidiana, intenta encontrarle una respuesta, ¿cierto? Y escribe porque esos comportamientos que normalmente vienen de situaciones que en un momento determinado nos han hecho sentir de una manera negativa alguna situación o alguna circunstancia. Entonces uno lo guarda ya adentro, en su cabecita. Y cuando vienen esos momentos, esa reacción, ese yo que no conocía, es el que sale, ¿cierto? Ese comportamiento totalmente diferente es el que en un momento dado nos puede llevar a que no seamos creativos, a que no seamos ni siquiera innovadores, ¿cierto? Porque no tenemos como la tranquilidad, como ese proceso mental cognitivo que nos lleva a construir algo nuevo, ¿cierto? O a construir algo diferente, sino que simplemente nosotros, para no tener inconvenientes, para no sentir que de pronto podemos hacer algo que no esté de acuerdo con otro factor que también impide la creatividad y la innovación, como es el pensar en el qué dirán. No, es que yo no hago esto porque no, de pronto qué van a decir ellos, de pronto se van a burlar y no asume el reto. Sencillamente siente que de pronto va a ser calificado, ¿cierto? Se van a burlar o van a tomar actitudes que definitivamente usted prefiere evitar. El miedo a qué puede pasar, ¿cierto? El temor. Todos esos son factores que vamos a ver que afectan la creatividad, ¿sí? Y vamos a ver otros factores que nos pueden ayudar a incentivar la creatividad, tales como la motivación, ¿cierto? La confianza y toda una serie de elementos que en algún momento nos pueden tranquilizar y nos pueden llevar a asumir retos que nosotros inicialmente no creemos estar en capacidad de hacer o de lograr. Bueno, entramos a la sesión número 8, es un taller ya directamente de la creatividad. Entonces, en este caso también, como lo estamos planteando en el de innovación, van a trabajar por grupos, ¿cierto? Van a hacer un taller en el que, igual que en el de innovación, van a lanzar unas ideas. La base de la innovación y la creatividad, cuando lo queremos hacer de una manera consensuada, es la lluvia de ideas, porque todos tenemos que participar, porque de pronto en algunos momentos alguien espera que otros aporten,
Y él lo único que hace es, sí, yo estoy de acuerdo. Ah, sí, como lo dijo, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted en qué participa? ¿Usted en qué colabora? ¿Cierto? Entonces, por ello también es necesario que todos, el día que vayamos a hacer el taller de creatividad, traigan una idea sobre algo nuevo, ¿cierto? Y nos la cuenten. No la va a explicar, nos van a contar rápidamente que usted ha pensado, por ejemplo, a ver, ¿qué me imagino yo algo? La imaginación aquí juega un aspecto principal, porque recuerden, y vuelvo y reitero, que las creaciones que nacen de la imaginación son las que definitivamente se convierten posteriormente en algo práctico, en algo útil. De allí vienen los inventos, ¿cierto? Y, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene Bogotá es la movilidad. Y entonces ya hemos pensado en vehículos que puedan surcar los aires. Y entonces, como en las películas de ficción, está en una carretera, está en un trancón, en un taco que definitivamente usted no puede salir, entonces extiende las alas al vehículo y comienza a elevarse y a surcar los aires, ¿cierto? Eso, digamos que casi que de creatividad ya no, prácticamente no está, porque en la ficción ya eso es una realidad, ¿cierto? Ya prácticamente habría más bien que buscar medios para que eso finalmente fuese esa realidad que nos lleva a pensar en que sí puede haber un vehículo con esas características. Pero yo pienso algo diferente. Yo digo, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que rápidamente alguien se pueda transportar, así sea uno o dos, de un lugar al otro? No un vehículo de teletransportación, como ustedes han visto, por ejemplo, en esas películas como, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver, como La Mosca, ¿no? Donde entra a una cabina y allí es trasladado, se desaparece toda la persona y aparece en otro lugar, ¿cierto? La teletransportación, igual en la ciencia ficción, siempre hemos visto esas posibilidades. Yo pensaría otra cosa, pensaría de pronto en tener un cohete que nos pueda transportar de un solo disparo desde Kennedy hasta Usaquén, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí se suben 2, 3, 5 personas, se lanza el cohete y en 2, 3 minutos surca los aires y llegamos a Usaquén. ¿Una cápsula? Sí, mi niña. Cuéntame. ¿Como una cápsula, dices, profe? Una cápsula, por ejemplo, con una cápsula. Recuerda que incluso en los circos, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a uno de ellos, existía el lanzamiento del hombre, creo que era el hombre cohete, como lo llaman, el hombre que de una catapulta lo lanzaban y salía al otro lado de la pista del circo, ¿cierto? Entonces no pensemos en algo tan rudimentario, pensemos en una cápsula, pensemos en algo que la imaginación nos permita realmente contar sobre esa posibilidad. Entonces, cuando uno hace esta actividad de la creatividad, también debe presentar esto de la creatividad, también al igual que en la innovación, debe presentar la razón por la cual usted crearía ese artefacto, ese producto o ese servicio. Entonces ustedes cuentan, no, pero es que mire que el servicio de Transmilenio es horrible, que las bicicletas, la inseguridad, que los motos hay peligro, en fin. Y ustedes cuentan qué es lo que en un momento determinado hace necesario que exista algo novedoso, algo nuevo, y que usted pueda llevar a la realidad, a la práctica, que por ahora pues no es más que poner en práctica la imaginación y la motivación. ¿Por qué la motivación? Porque estamos tratando de encontrar una respuesta a una situación que puede ser de carácter social, que puede ser de carácter, qué sé yo, deportivo,
que puede ser en el mercado, un producto, un servicio, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Entonces, vayan pensando en en ese taller y en esa idea. En la sesión 9 vamos a entrar a una parte que también desde la innovación y la creatividad se le ha venido dando importancia y que la propia gerencia moderna está tratando de encontrar una respuesta a algo que no se da al interior de las empresas y en los propios entornos, ¿cierto? En el entorno social, en el entorno educativo, en el entorno laboral. Y es que es muy difícil conseguir personas que asuman responsabilidades. Normalmente todos evadimos la responsabilidad. Si estuviésemos en este momento en el curso allá en la universidad y yo estuviera frente a ustedes y les dijera, ¿quién de ustedes quiere representar a su grupo el viernes para exponer, por ejemplo? Y estoy casi convencido que no habría uno solo de ustedes que dijera, lo vamos a hacer, porque yo asumo que voy a hablar con mis compañeros, quién de todos, y etcétera, etcétera, y liderara esa presentación. ¿Por qué muchos de nosotros en un momento determinado no asumimos responsabilidades? Volvemos a lo clásico, al confort, ¿cierto? Nos sentimos tranquilos. ¿Para qué nos vamos a presionar? ¿Para qué nos vamos a incomodar tratando de resolver algo que yo espero simplemente que me llegue la oportunidad? Cuando me llamen y me digan el grupo suyo, bueno, ahí en ese momento yo actúo, ¿cierto? Pero no me voy a poner a hacerlo de primero, donde por ejemplo, en algún momento, como soy el primero, todos van a estar pendientes de qué es lo que voy a decir y qué es lo que voy a explicar, y de pronto, como lo afirmábamos anteriormente, la gente va a decir, no, pues está loco, usted queda, en fin, ¿cierto? Entonces el coaching lo que hace es tratar de motivar a las personas para que sean, digamos, unos individuos que siempre estén interesados en presentar propuestas. ¿Qué es lo que hace el coaching? Tratar de formar líderes. Pero el líder no es el que dirige a otros. Este coaching o este coach es diferente al líder que sencillamente logra que los demás lo obedezcan. Ese es el líder. El líder es el que finalmente logra, a través de su conocimiento, a través de su habilidad, a través de una serie de hechos que logran que los demás le crean, ¿cierto? Y sin necesidad de ser autoritario, los demás obedecen, porque lo respetan, porque lo aceptan como líder, porque dicen, sí, esa persona sabe, ¿cierto? Frente al líder impuesto. En una empresa, sobre todo, es donde más se ve este tipo de situaciones, donde el líder sencillamente es impuesto por el dueño de la empresa, porque es el hijo, el sobrino, el amigo, ¿cierto? O porque, como en el caso del sector público, hay alguien que lo nombra y así usted lo actúa con él y se da cuenta su, entre comillas, incapacidad, su falta de conocimiento, su falta de experiencia, pero sin embargo es el jefe, ¿cierto? Y la famosa frase de el jefe es el jefe aun cuando mande mal, se expresa, digamos, con una gran claridad cuando somos o participamos en este grupo en el cual nos imponen a esa persona. Entonces no es el líder carismático, no es el líder que nosotros reconocemos, es el líder impuesto, el líder autoritario, incluso el líder tradicional, porque entonces viene por descendencia. Como el papá es el dueño de la empresa, entonces los hijos están en los cargos en los cuales pueden tomar decisiones. Pues ahí sí no podemos hacer nada, porque ellos son los que, bien o mal, son los hijos del jefe, y pues ahí todos tenemos que aceptar. Pero eso es lo que se intenta, ¿cierto? Con el coaching,
Se intenta es que cada uno de nosotros logremos hacer o, digamos, presentar iniciativas, presentar propuestas, motivarnos para que busquemos cambios. No necesariamente cuando yo busco un cambio tengo que enfrentarme con mi jefe, porque normalmente voy a encontrar una resistencia en ese jefe. No es muy sencillo que un jefe acepte una propuesta por parte de un empleado. Normalmente se siente de pronto en peligro, le puede producir miedo y temor de que esa persona está haciendo propuestas que él no hizo, ¿cierto? Y simplemente las desconoce. Muchas veces hemos escuchado y hemos visto cómo se les lleva una propuesta a un jefe y se les lleva escrito, le dice, sí, la vamos a revisar. Y tan pronto uno sale, la lanzan a la caneca y ni siquiera la revisa, ¿cierto? Es la diferencia entre el gerente que participa, el gerente que cree en sus empleados y el gerente que permanentemente está desconfiando. Es lo que sucede entre la gerencia de las empresas occidentales y la gerencia de las empresas orientales. Normalmente en Occidente, lo que es Europa y América, por nombrar de Occidente, esos jefes tienen como la consigna de que ellos son los dueños del poder, los únicos que tienen la razón, los únicos que dan las órdenes, a los únicos que hay que obedecer. Y siempre ese poder les da como una especie de protección para que nadie se acerque a ellos. Eso es lo que caracteriza al jefe occidental, mientras el jefe oriental, el de la China, el de Japón, de Indonesia, de Malasia, de Tailandia, se basan exactamente en lo contrario, en la confianza, en la sutileza. Uno le puede decir a una persona no, pero no agresivamente, de una manera sutil. Sí, vamos a estudiar su caso y definitivamente más adelante voy a revisar a ver qué podemos hacer, ¿cierto? Entonces es muy sutil, muy diplomático para dar respuestas, mientras que el occidental, repito, es agresivo, es una persona que cuestiona permanentemente, una persona que no motiva a sus empleados, una persona que siempre está viendo en el empleado alguien que no trabaja, perezoso, y siempre le encuentra algún defecto a su empleado y eso le coarta a ese empleado la posibilidad de transmitir, por ejemplo, una idea para organizar un cambio en un proceso en la misma organización. Entonces, ¿qué es lo que hace el coaching? Le dice, venga, vamos a aprender a entregar nuestras propuestas de manera tal que esa persona no se sienta ofendida, no sienta que le están intentando quitar el poder. Y les contaba de la dirección oriental, de la gerencia oriental, donde al contrario, a todos los empleados se les escucha, a todos los empleados se les reconoce la idea. En Occidente a veces, y ha sucedido, cómo se apoderan de las ideas y las presentan como tal. Hay incluso una película, en este momento me escapa el nombre, donde creo que el dueño de una de las grandes tecnologías, bueno, se me escapó en ese momento, le toma esa idea a dos compañeros y hay una batalla impresionante para el reconocimiento de esa idea que lleva, creo que fue al WhatsApp o una de estas ideas, ¿cierto? Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que tratamos de aprovecharnos en algún momento de nuestro conocimiento de otras personas, de poder interactuar con alguien, y al otro le dice, no, eso no pasó nada con su idea, mientras que yo la voy trabajando y la voy presentando como mía, y finalmente me quedo con esa idea. En China no se da, en Japón, en Oriente no se da eso, por el respeto a las personas, por la confianza que se tiene a la persona,
al empleado. Por la forma, ellos miran más la parte espiritual que la parte material. Y no es simplemente un discurso, es una realidad. Es algo que podemos evidenciar. Hay un libro que se llama La Teoría Z de Ullanucci, quien en un momento determinado explica todo ese proceso mediante el cual es casi imposible asumir el comportamiento en las empresas orientales, trasladar esa forma de actuar a las compañías occidentales. Si ustedes recuerdan, las grandes compañías occidentales dominaban el mundo, la ITT, Philips, General Electric, en fin, todas estas empresas eran las que manejaban el mercado en el mundo. Y ahora, ¿quiénes son las que tienen ese gran poder? Siempre fue Estados Unidos la primera potencia económica del mundo. Ahora, China, ¿cierto? Seguida de Japón. ¿Y dónde quedaron los americanos? ¿Dónde quedaron los europeos? ¿Dónde quedaron todos aquellos grupos? La Exxon, la Shell. O sea, yo me puedo quedar aquí nombrándoles esas compañías que eran las que dominaban ese mercado. ¿Y qué pasó? La manera como se administra, cómo se ejerce esa acción al interior de las empresas, se ve reflejado en el crecimiento y en la posibilidad de que su empresa sea mejor. Pero con la mentalidad occidental en la que no se cree en las personas y especialmente, repito, el miedo a perder credibilidad cuando yo acepto la idea de un tercero o de un empleado o de alguien que quiere mejorar, si no soy yo quien la propone, no es válida. El coaching lo que trata es precisamente eso, incluir a los jefes dentro de estos grupos, dentro de estos talleres, para que entiendan que no son enemigos los que tiene el interior de la organización, sino personas que van a participar, que colaboran, que son parte de la organización, y que no tenga que suceder lo que sucede en esos cursos también de capacitación, donde nos llevan para que nos identifiquemos con la empresa, porque muchos de nosotros trabajamos allí porque nos toca, ¿cierto? Es la famosa palabra, es que a mí me toca estar allí, es que si me voy de aquí, ¿a dónde me van a recibir? Y uno no se cree, uno no cree que tenga la posibilidad de trabajar en otra empresa. Pero si de alguna manera logramos tener al jefe de nuestro lado, que el jefe sea consciente de que hay personas también con ideas brillantes y que para beneficio de la empresa sería importante que se resolvieran y se pudieran llevar a la práctica esas ideas de parte de los empleados, sería diferente. Eso es lo que hace el coaching. El coaching no es que yo siga a alguien, sino que al contrario, acepten mis ideas y no solamente haya uno, sino dos o tres dentro de una misma empresa, dentro de una misma organización. Luego vamos a tener en la sesión 10 el parcial, va a ser un parcial desde la plataforma, vamos a dejar un cuestionario, ustedes el día del parcial simplemente van a entrar a la sesión 10, allí va a estar su cuestionario, son 15 preguntas, van a tener 2 horas para resolver ese parcial. En ese parcial usted no puede, como hacemos a veces cuando lo respondemos de manera escrita, esta la dejo para el final, entonces la primera o la segunda nos parecen un poquito complicadas, entonces no la respondo, sino me adelanto a la tercera y sigo respondiendo. Resulta que si usted vuelve a la primera o la segunda, ya no las puede responder. Es la misma plataforma quien establece esas limitaciones en la respuesta del parcial, porque eso evita que una persona, dada el avance de la tecnología, deje la primera o la segunda y de alguna manera se contacte con algún compañero y busquen la respuesta mientras van respondiendo las otras. Entonces, para evitar eso, pues sencillamente pregunta que se abre, pregunta que se debe responder.
También, aparte de ello, pues tenemos las 2 horas para que ustedes resuelvan esas 15 preguntas. Y las notas, la misma plataforma se las va a entregar al finalizar el parcial. No el suyo, sino cuando la última persona haya entregado y hayan transcurrido las 2 horas del parcial. O sea, si ustedes tienen parcial a las 8 de la noche, a las 10:05, ustedes ya podrían saber la respuesta de cómo les fue. Y luego, después de ese parcial, vamos a tener otro taller de coaching. Entonces vamos a hacer alguna actividad que nos lleve a presentar unas fortalezas dentro de lo que nosotros consideramos importante para el desarrollo de nuestra cotidianeidad, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en el círculo de amigos. Ya lo veremos en su momento. Y nos quedan 2 temas que son también parte importante de la innovación y la creatividad, porque con ellos vamos a tener una mayor oportunidad de ser especialmente creativos, ¿cierto? Y es la inteligencia emocional. Les hablaba de cómo en algún momento nosotros reaccionamos de una forma que a veces ni siquiera comprendemos por qué lo hacemos, ¿cierto? No tenemos control sobre las emociones, nos pueden mal las emociones, vivimos permanentemente en medio de la agresividad, vivimos permanentemente en un estado de depresión, vivimos permanentemente en un estado de desmotivación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos lleva a ese instante en el cual nosotros no podemos controlar las emociones y reaccionamos de una manera contraria a lo que normalmente somos? Ni siquiera nos entendemos nosotros mismos. Por eso lo decía Sócrates: conócete a ti mismo. Lo primero que uno tiene que hacer es conocerse a sí mismo, es saber quién es uno, cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, ¿cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados a dar consejos, a hablar con los demás, cuando ni siquiera hemos reconocido lo que somos. Y entonces esta parte de la inteligencia emocional nos ayuda a encontrar respuestas frente a circunstancias particulares, ¿cierto? Que pueden ser trasladadas a circunstancias en participación de grupos. Vamos a hacer otro taller de inteligencia emocional y terminamos nuestra innovación y creatividad con el juego de roles. El juego de roles también, relacionado con todo lo que estamos viendo, hace referencia a cómo una persona puede motivar a los demás a conseguir resultados, asumiendo papeles que yo ni siquiera había intentado hacerlo desde la vida real. Y entonces ese juego de roles, para colocarles un ejemplo, como cuando estamos en el colegio y nos dicen: usted vamos a hacer una obra de teatro, y usted va a ser tal persona, y ni siquiera eso coincide con su forma de ser. Entonces usted en el teatro, usted va a ser el héroe, usted va a ser el que enfrenta al enemigo, y es totalmente lo contrario, porque a usted no le gusta enfrentarse a nadie, porque usted no está de acuerdo con llegar a entrar en conflicto con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer otro juego denominado juego de roles, otro taller denominado juego de roles. ¿Cuál va a ser la metodología de nuestro curso? Vamos a lograr exposiciones orales individuales, que es lo que ya hemos comentado a través de la presentación de este programa. Entonces van a haber exposiciones orales. Cuando yo les digo que ustedes tienen que asumir un papel protagónico, es decirle, en cada exposición usted habla, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son sus habilidades? ¿Qué ideas tiene? ¿Cómo las defiende? Etcétera, etcétera. También vamos a hacer mapas conceptuales. En el momento en que se hagan sus presentaciones, ustedes pueden utilizar un mapa conceptual con una idea como base y explicarnos cómo esa idea se desagrega
en otros puntos importantes. Vamos a hacer una exploración de casos porque cada taller en particular es un caso diferente, ¿cierto? En el sentido de lograr que cada uno traiga un caso en particular, sea conocido, sea analizado y finalmente con la participación de sus compañeros que no están dentro del grupo, ellos pueden entregar conceptos que de hecho ustedes van a tener que analizar. No se trata de decir que sus exposiciones quedaron mal, que sus exposiciones no tuvieron el valor para ser aceptadas dentro del grupo. No, se trata simplemente de comentar. Y eso nos vuelve tolerantes. Una de las grandes fallas de nuestra sociedad, la colombiana en particular, es que somos personas demasiado intolerantes, personas agresivas, personas que no aceptamos lo que dicen los demás. Siempre tenemos una excusa para estar enfrentándonos con otros, ¿cierto? Entonces nos volvemos totalmente intolerantes, personas que no aceptamos que nos digan no, no aceptamos nunca que alguien tiene una opinión diferente, y entonces inmediatamente reaccionamos. Entonces eso lo vamos a ver en el transcurso de estos talleres que vamos a realizar. Y finalmente una mesa redonda como la que vamos a estar en los momentos en que se hagan las presentaciones o como ahora cuando yo les hago preguntas y todos ustedes pues deben estar abiertos a responder. Les decía que ustedes serán los protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje y yo voy a ser solamente el mediador entre lo que ustedes asuman como posición y lo que realmente quieren explicar o sus compañeros en algún momento de pronto pueden aportar. Entonces vamos a tratar de que sean exposiciones muy dinámicas, no exposiciones memorizadas, no exposiciones simplemente de entrega de un trabajo para salir de eso, sino que sean realmente exposiciones en las que nosotros encontremos algo de, digamos, de verdad y algo de realidad, a pesar de que está basado en la imaginación, porque todo esto es imaginación, podemos llevarlo y centrarlo en una realidad. Se van a organizar grupos de trabajo, que ya lo hicimos, para desarrollar la temática. Se van a evaluar los documentos. Ustedes después de cada presentación me envían el documento de soporte para saber cómo fue que ustedes realizaron ese trabajo. Si alcanzamos, vamos a tener controles de lectura y la capacidad de expresión oral, pues la hacemos en cada exposición. Se deben hacer trabajos en equipo para preparar esas exposiciones y esos debates. Se van a hacer 3 evaluaciones, una primera de un 30% con el valor del trabajo de un 15% y la exposición del 15%. La segunda va a ser el parcial, que ya les comenté, y la tercera, que se relaciona directamente con la inteligencia emocional y el juego de roles, tendrá un valor del 40%, el trabajo el 20% y la exposición otro 20%. Bueno, hasta ahí. Vamos a hacer un alto y los voy a escuchar. En términos generales, esto es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de estos 20 días. La idea es que ustedes inicialmente tengan una motivación, que es desarrollar su creación, su capacidad creativa, que finalmente podamos encontrar una respuesta a lo que con tanto que permanentemente hemos escuchado, esa famosa zona de confort, ese lugar en donde yo solamente quiero terminar la carrera para poder mejorar en mi empleo, ¿cierto? O para conseguir un mejor cargo, o para, en fin, uno siempre se establece unas zonas cómodas donde simplemente se entregan ejercicios de manera mediática para que lo podamos
digamos, explicar en un momento y rápidamente salir de esa situación, ¿cierto? No quiero eso, no quiero simplemente ejercicios para salir de eso, sino ejercicios que sean prácticos, que nos lleven a, de verdad, a confrontar lo que nosotros exponemos y lograr que cada uno de los participantes tengan la oportunidad de responder las preguntas tanto del docente como de cada uno de los integrantes del curso. Entonces quiero escuchar su pensamiento, su posición, sus expectativas y las inquietudes que les genera la presentación de este programa. Si hay alguna duda con relación a los talleres, siempre en cada tema va a haber un taller. Por eso, repito, se denomina taller de innovación y de creatividad. Porque a diferencia, les conté el primer día de esa mecanización de conceptos y de teorías y de ese pensamiento lineal que nos lleva sencillamente a dar respuestas automatizadas, respuestas que simplemente, esa era. Uno sale de la evaluación y usted qué respondió en eso. Y está tratando de evaluar si lo que usted respondió era correcto con relación a esa mecanización. Entonces de eso se trata de hacer algo diferente, se trata de tratar, porque simplemente es intentarlo más bien, ¿cierto? Hacer algo diferente. Cuéntenme, por favor. Profe, ¿Qué piensan? Sí, señor. pues no sé, qué opinan también mis compañeros, pero sería bueno que cuando ya las clases presenciales y sabemos que nos han citado que el lunes en la administración y miércoles en contaduría, pero nuestros grupos están conformados por los dos, por contaduría y administración. No sé si es viable que podamos ir, digamos, el lunes los grupos completos, no importa que sean de administración o contaduría, por lo menos para poder uno trabajar un poquito más. ¿Eso lo hicimos ayer o no? ¿Ayer estábamos todos? Sí, ayer estuvimos Ingeniería Industrial, Administración y Contaduría, ¿recuerdan? No, no, profe, es que pues solamente fuimos unos pocos de administración, otro poco de contaduría, pero porque hubo desinformación y pues no nos organizamos, entonces era como para saber ya cómo quedan los grupos y poder ir el grupo completo por lo menos el día que nos toque. Ah, no, efectivamente el día que les toque el grupo, pues ese día tendrán que asistir todos los integrantes, ¿cierto? Entonces, es que el problema de este módulo es que ustedes son bastantes. En este momento, por ejemplo, tenemos 71 estudiantes. ¿En dónde vamos a entrar 71? Que son más, creo que son 90 ustedes. Entonces, tratar de entrar 90 alumnos a un salón Pero no, es... no es todo el grupo, no es todo el grupo. Profe, No es el grupo, sería por grupos, del 1 al 5, del 5 al 10. sí, ya tenemos los grupos, que fueron los que me entregó Margarita. Sí, eso es, profe. Pues, sí, claro, pero esos grupos no son, ahí en ese momento no habíamos sino como 40. Sí, faltaban, profe. Entonces en ese momento faltan 30 por grupo. Entonces, una pregunta, perdónenme, ustedes, los que no asistieron ayer, ¿vieron la clase por el video o no? Los que no asistieron. Profe, Sí, yo ayer profe, estuve de manera virtual, pero la verdad fue bastante defectuosa. Pero levanten Es la decir, mano. puedo decir que ayer estuve simplemente con acto de presencia, porque el audio fue bastante defectuoso y la verdad, profe, Muy amable. fue terrible. O sea, no, digamos, para mí personalmente, simplemente fue con el acto de presencia porque se me dificultó muchísimo tratar de escuchar y tratar de entender lo que nos estaba diciendo. Sí, eso es cierto y ya ustedes mismos me lo contaron ayer, que se pudieron comunicar con sus compañeros, pero entiendan de verdad, y no es una disculpa de la universidad, que es muy complicado, primero mantener el grupo allá en el aula
y segundo, digamos, que el video también responda en algún momento, especialmente en el audio, porque pues igualmente se hacen esas diapositivas que, por ejemplo, yo presento. La idea es que quienes tuvieron dificultades con el audio, estamos mirando para que esos videos se suban a la plataforma. O sea, si se suben a la plataforma, pues sencillamente van a escuchar lo que hablamos el día de hoy, que es más o menos relacionado con esos momentos en los que estábamos hablando de la innovación y la creatividad, ¿cierto? Pero sí, efectivamente ustedes tienen razón en el sentido de que independientemente si no van, pues es muy complicado. Me tocaría sentarme al frente así como estoy en este momento y orientar la clase ahí sentadito para que ustedes me escuchen y los estudiantes ahí se queden observándome allá sentado detrás de una cámara. Entonces yo les contaba, sí. Profe, lo que pasa es que en mi caso yo fui hasta la universidad y me devolví. Les voy a comentar lo siguiente y quiero que de pronto lo tengan muy presente ustedes como docentes y pues mis compañeros también, pues teniendo en cuenta que en este momento se pretende como entrar en conflicto. Yo fui hasta la universidad, ingreso, ¿sí? Entro a preguntar como, profe, pues porque había compañeros que iban en camino, mi compañera Jenny iba en moto, iba volando del trabajo. Entonces pregunto y me dicen, no, es que tenían que venir, era administración y eso estaba en la plataforma. En la plataforma yo no encontré la información, entonces no fueron muy claros y no lo hicieron con tiempo. Y adicional a eso, me dicen, no, es que las personas que no estaban citadas el día de hoy se van a reunir en un salón aparte para que vean la clase virtual. Eso y nada es exactamente lo mismo. Yo no me quedé por dos razones. La primera, porque para poder ir en este momento de la vida nosotros tenemos que coordinar algunas cosas, sobre todo los que tenemos hijos. Eso debe ser transparente para la universidad. Pero pues igual nos toca coordinar, ¿sí? Y yo tuve toda la disposición de ir y me dicen que tengo que meterme en un salón aparte a ver virtual, pues igual no le veo la lógica. Aún así, pues me informaron que entonces quedaba que para el lunes iba administración y para el miércoles entonces íbamos los de contaduría. Cuando estaba una compañera en la anterior clase hablando de que sí, que era mejor por grupos para poder trabajar los temas, y yo dije que para mí no es conveniente. Efectivamente, pues queda más fácil ir los miércoles, ¿sí? Y yo soy de contaduría. Pero veo que hay personas que también están como en mi misma posición y entonces les queda más fácil un día que el otro. Margarita está apoyando esa idea y pues sí, a mí me parece bien. Ya los que no podamos, pues nos toca solucionarlo, porque pues tampoco podemos entrar a colocar a todos por una o dos personas pues en debate y lo ideal es que quedemos cómodos. Pero esos son detallitos que la universidad tiene que ver, porque por organización, de pronto empezar la normalidad no es tan sencillo. Entonces quería como expresarlo. Sí, Andrea. Antes de Karina y de Laura, en relación con lo que planteó ayer la universidad, les comento. Resulta que, dado el nivel de participantes, es un comentario. Resulta que cuando uno va a conferencias para escuchar, es un ejemplo, a un gran conferencista o a una persona que todo el mundo quiere escuchar, citan a una reunión. Y, por ejemplo, en el Hotel Tequendama, voy a colocarles ese ejemplo. Entonces, en el Salón Rojo estamos 100 personas, pero llegaron 500. Pues hay 4 o 5 salones, como se lo propuso ayer la universidad, donde miran la presentación del conferencista en salones. Pues no lo ven ahí, pero pues es igual porque hay una pantalla donde ustedes están viendo. ¿Sí? Eso es lo que se estila en este momento en el mundo, dadas las actuales condiciones, ¿cierto? Entonces, son 3 o 4 salones habilitados con una pantalla donde están escuchando y viendo la presentación de la conferencia. Lo único que no están viendo es al conferencista, pero igual están observando y escuchando absolutamente todo. Por eso sí, en eso, digamos que es solamente lo que le cuento en la forma en que se puede manejar esa situación, que sé que para algunos pues de pronto se les puede poner en dificultad, pero entiendan que estos ya en términos de 2 o 3 meses, yo creo que ya este año no, pero el año entrante ya todos van a tener que ir. Eso sí, tengan la plena seguridad.
o van a ir presencialmente todos. Ahorita son oportunidades que se están dando. Se está abriendo una posibilidad, ¿cierto? Para que algunos vayan y otros se queden en su salón. Pero efectivamente, repito, reitero, los que en algún momento tengan dificultades porque tienen que trabajar o algo, pues ahí sí la situación se les va a poner un poquito complicada, porque el año entrante sí, no solamente la universitaria, sino todas las universidades de Colombia, ustedes ya vieron que los niños ya están entrando a estudiar, las universidades también, o sea, eso pienso que ya van a tener que comenzar a analizar la situación. ¿Listo, Karina? Laura Alvarado. No, profe, yo no he hablado. Habló fue Andra. Ah, ¿quién Bueno. habló? ¿Fue quién? Andra. Andra. Karina no ha hablado. A ver, Karina, cuéntame. Bueno, teniendo en cuenta pues todos los puntos de vista. Primero que todo, de la universidad fue la iniciativa. Ay, profe, qué pena. Ay, niño, la iniciativa de que fuéramos y volviéramos como tal a la universidad, pues fue también de la universidad y de nuestro decano que nos impulsó y nos dijo, bueno, nos animamos. Perfecto, todos hicimos un esfuerzo y fuimos, incluidos los que tenemos niños y todo, como decía mi compañerita Andra, que yo la entiendo porque pues yo sé que ya tienes otros hijos, también tengo mi bebé, pero lo que queremos es como buscar como soluciones que sean como, o sea, si vamos a trabajar en grupo, ya hemos trabajado siempre en grupos, casi en todas las materias. La idea de que sea diferente es que lo que proponía Margarita es que por lo menos ahorita nos podamos reunir de verdad en grupo, estar como más compactados como grupo, porque pues siempre ha sido por Zoom, siempre ha sido como envíe toda la información ahí y en un momentico reúnase y compacte todo y improvise, por decirlo así. Lo que queremos es como que esta vez se vea como más el trabajo en grupo y la propuesta estaba muy chévere, que vayamos, digamos que son 11 grupos, ejemplo, de 6 personas, somos 70, 11 grupos, ¿cierto? Entonces que un día vayan los grupos completos, no los grupos completos de administración y contaduría, sino los grupitos que su merced nos hizo armar, vayan completos para que se compacten y trabajen en grupo y si se vea el trabajo en grupo. Esa es como la propuesta. No que vayamos todos los 2 grupos, porque pues yo sé que no, pues según lo que hemos visto, los salones no son lo suficientemente grandes. Esa es la propuesta, profe, porque pronto no sé si no se ha entendido como me parece tal. interesante, sí, me parece interesante, la verdad. Esa es la Ya propuesta. analizándola, pues habría Realmente. que hacerle la propuesta. Déjeme, yo hablo entonces con la ingeniera Astrid y le comento la posibilidad de que nos ofrezca en esos términos la asistencia, por, digamos, de 3 o 4 grupos, que serían más o menos de 6, serían 6 por 4, 24 personas, ¿cierto? Hasta 30 de 5 grupos, ¿sí? Porque ahorita se van a ampliar. Ahorita hay 70 personas, pero yo no tengo en grupos sino como 35, 40, o sea que faltan la mitad. Entonces esa mitad va a tener que contactarse a través del WhatsApp con Margarita para que podamos conformar los grupos, porque en este momento pues estaríamos, ahora son grupos máximo de 6, y si ustedes se dan cuenta hay grupos de 3. Si con grupos de 6 vamos a armar 10 grupos o 12 grupos, imagínense dejando grupitos de 3, vamos a dar una semana, no, se nos sale de las manos. Entonces, primero organicémonos, y estoy de acuerdo con lo que ustedes están planteando. Primero organicemos los grupos, ¿cierto? Que queden mínimo en cada grupo 6 personas. Que no hay sino de contabilidad, bueno, pues entonces que hagan grupos de 3 facultades, de 3 carreras, y armamos un grupo de 6, y así la cosa fluye mejor. Entonces, de acuerdo con ustedes, déjenme, yo planteo con la ingeniera Astrid la posibilidad de que no sea por facultad, por carrera, que no sea solamente los de administración hoy, los de contaduría el lunes, porque faltarían los de ingeniería, etcétera. Por eso les pedí el favor de que en el momento en que hagan el registro con Margarita, le coloquen al frente la carrera a la que pertenece. Y así yo también tengo armas para defenderme en un momento determinado frente a la ingeniera y comentarle por qué razón sería conveniente que ustedes pudiesen asistir ese día. Pero queda todavía pendiente un puntico, y es que la dificultad, o sea, independientemente de que vayan los grupos, pues los otros prácticamente quedarían viéndolo por el video
y el video nos está presentando ese inconveniente del audio, porque es que son salones muy grandes y tendría que tener un equipo impresionante pues para que pueda escucharse perfectamente. Profe, Entonces, sí, qué pena, yo lo interrumpo que tenía la mano levantada. sí. El tema ese de los grupos y que vayan los grupos o los lunes o los miércoles, pues no sé, allá ya es como tema de la universidad. Respecto a lo de que no se escuchaba, pues no sé, ayer pensé yo que mientras hay unos que están en la casa y los otros que estuvimos ayer escuchamos bien, una posibilidad podría ser que el que sea, el que pueda, el que tenga, como que usted tenga un teléfono y ahí abra lo del tema del Zoom y use audífonos y usted se pueda mover por todo el salón con audífonos y el Zoom en un teléfono y pueda dar la clase Sí, así, podría así todos ser. escuchan y todo está perfecto y nadie se queja de que no se escucha, de que hable duro, de que profe quede quieto. Siento yo que esa sería la solución, que usted tenga como unos audífonos con la clase en el teléfono y pues ahí nadie va a poder decir que no se escucha y ya se solucionó el tema de que no hay gente que no escucha. Creo que puede ser una solución. Nosotros tenemos nuevamente mañana, Profe, creo que es. profe, ¿Mañana? Sí, señor. Bueno, mañana vamos a profe, implementar eso que usted me está contando. Sí, Sergio. profe, o sea, entendemos que el tema de conectividad tiene No, que ver perdón, solamente y siendo el claro, audio, ¿me escuchas? ya ahora sí. Siendo claro y siendo conciso, fue porque su merced se movió por todo el salón y para estar conectado en clase y se escuchara, tienes que quedarte al frente del computador y hablarle al computador. Lo que dice la compañera es totalmente cierto. Ahí tendrías que usar unos auriculares Bluetooth para que te puedas mover por todo el salón y puedas hablar, interactuar con el virtual y presencial. Hay otra cosa, si no estamos preparados para tomar presencial y virtual, pues sigamos virtual. O sea, yo no veo cuál es el afán de ir presencial si al igual vamos a seguir trabajando igual. O sea, van unos grupos a trabajar virtual igual, presencial igual, hay otro, la mitad del grupo está presencial. O sea, yo veo que es un desgaste. Sabemos que nos matriculamos presencial, por mí no hay problema, ya cada quien con sus cosas de cómo poder asistir. Creo que eso es una obligación que nosotros nos hicimos cuando nos matriculamos, pero realmente se vuelve molesto porque, digamos, están hablando lo de los grupos, pero no estamos pensando en la primera clase. O sea que no estamos contando con la clase de la profesora Yolanda porque nosotros no solamente vamos a asistir a su clase, sino también a la primera clase de contabilidad. Perfecto, sí, ¿Sí? señor, no hay que dar en cuenta de eso. Nos vamos a quedar en un sinsabor todo el tiempo. Hoy, mira, hoy por andar peleando lo mismo, estamos perdiendo la mitad de la clase otra vez. ¿Sí me hago entender? Entonces... No, este Estamos momento, peleando, Sergio, estamos perdóname, tratando de Sergio, buscar soluciones. Sergio, discúlpame, este espacio lo abrí yo porque en cada clase, todas las clases, absolutamente todas, la última media hora va a ser para conversar con ustedes, todas. Entonces, digamos que parte de lo que en algún momento quiero es que ustedes expresen lo que están expresando. Claro que en este momento estamos relacionados más con la forma en la cual vamos a recibir la clase, pero normalmente todas las clases, todas, yo cierro la presentación y comienzo a escucharlos a ustedes en las inquietudes sobre los temas que vamos a ver, ¿sí? Pero no estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que es necesario que hagamos un análisis porque es para que todos entremos en una especie de reflexión sobre qué es lo mejor para todos. Es que lo que estamos buscando es el bienestar de todos nosotros, en que, digamos, haya cierta facilidad para que podamos escuchar nuestra clase y poder actuar y poder dar una respuesta y un resultado a los requerimientos de la universidad. Digamos que el hecho de ser presencial tampoco es algo que la universidad quiere imponer simplemente por capricho, sino que el propio Estado está abriendo ya las posibilidades de que lo volvamos presencial. ¿Listo? Y por eso se está haciendo estos pilotos de semipresencial, porque ya le vamos a demostrar al ministerio que la universidad está en capacidad de abrir la presencialidad el año entrante, eso sí, pónganlo por seguro, todos ya deben estar preparados para asumir nuevamente la presencialidad. A ver, Angélica. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, nosotros estamos viendo esta solución de parte de los alumnos hacia la
universidad. ¿Por qué no lo vemos al contrario? La universidad no nos puede ofrecer un auditorio más grande donde estemos todos y que solamente las personas que puntualmente tienen dificultades pues se conecten por el Zoom. Pues digo yo, si el otro año tenemos que estar los 72 cristianos allá en un auditorio, pues háganlo de una vez, denos un auditorio grande de una vez y los que podamos ir, pues vamos a nuestras 2 clases, tanto el lunes como el miércoles, pero que sea opcional las personas que puedan ir, pero que el espacio ya se preste para la capacidad que debemos tener. Digo yo, además porque es que miren, ya, por ejemplo, mi hija tiene 16 años y ella ya se va a vacunar, o sea, y yo ya soy una vieja, o sea, yo ya estoy vacunada y la mayoría ya tenemos que tener la obligación porque, según entiendo, tú no puedes ahora ni coger, hay un proyecto de ley que dice que tú no te vas a poder subir a un bus intermunicipal si no muestras tu carnet de vacunación. Ya la gente que va a San Andrés, a Cartagena, lo que sea, el que monta en avión, tiene primero que mostrar su certificado de vacunación y si no, no puede viajar. O sea, estas medidas ya se están haciendo. Y digamos que distanciamiento ya casi no va a ser una excusa, porque pues para eso el gobierno nos está dando las herramientas, que en este caso serían las vacunas. Ya como le digo, hay cosas puntuales, mujeres embarazadas que no lo pueden hacer, mujeres con niños muy pequeños, bajos de defensas que no lo pueden hacer, que son casos excepcionales, ¿sí? Que obviamente vamos a entenderlos y que obviamente les vamos a colaborar, pero si ya nos estamos preparando para esto, hombre, pidámosle a la universidad que nos dé un auditorio más grande y que los que puedan ir vayan y los que no, pues que se conecten vía Zoom. Pero yo siento que vamos a hacer más los que queremos ir a tomar las clases allá porque ya nos estamos preparando para lo que se nos viene el otro año. Entonces Listo, es más, Angélica. estoy de acuerdo con Sergio, o sea, ya nos toca ponernos la camiseta y empezar con esto. Sinceramente, con lo que he escuchado a mis compañeros que tienen problemas de audio en el Zoom, que tienen una cosa, que tienen la otra, pues la idea es buscar soluciones a eso, pero si la solución es ir hasta allá, pues vamos. Pues digo yo, pero entonces que no tener un auditorio más grande donde estemos todos. Y esa sería la solución por parte de la universidad hacia nosotros los estudiantes, digo yo. No sé, profe, si eso se puede hacer. Sí, yo mañana, como tengo que ir a la universidad a orientar clases, entonces todos estos puntos que ustedes me están contando, yo los voy a proponer. O sea, todo lo que conversamos el día de hoy va a ser puesto a consideración de la universidad, porque pues obviamente primero de verdad está el bienestar de ustedes en todo sentido. ¿Listo? Porque esa es la idea de la universidad, que ustedes estén bien y que realmente se sientan cómodos. Pero lo entramos a discusión, todo lo que ustedes me han propuesto. Incluso ya estoy pensando en lo que ustedes me dijeron. Yo voy a ir, como les dije anoche, y me siento al frente del computador, pues es igual lo estoy haciendo acá. Pues lo hago allá en la universidad, simplemente no me muevo, me quedo quietecito, ¿cierto? Y hago la presentación y todos contentos. ¿No les parece? Bueno, listo. María Margarita, cuéntame. Profe, no, pues es que esto es una polémica que no vamos a solucionar a nosotros, sino solamente a la universidad. Aquí podemos opinar, pero la infraestructura de la universidad y también pues las reglas de bioseguridad, porque tenemos que ser conscientes que hay una enfermedad, hay una pandemia, no se ha terminado. Si bien es cierto, tenemos que convivir, pero debemos seguir las reglas porque si bien estamos vacunados, no estamos exentos de que nos vaya a pasar algo, y no solamente a nosotros, sino a nuestros seres queridos, como dicen. Entonces, sí debemos seguir con las medidas de bioseguridad, el distanciamiento y todo lo demás. Es una recomendación. He vivido muchos casos en estos días que a pesar de estar vacunados han fallecido. Hay personas que no se quieren vacunar y no debemos tampoco exponerlos a esa situación ni tampoco a la universidad para que haya un riesgo mayor, ¿no? Entonces, pues son las medidas que está tomando la universidad. Yo que estaba en contacto de pronto con los decanos y con ellos nos han dicho que son las medidas que toma la universidad. Si el profesor nos hace el favor y nos logra conseguir algún beneficio, te lo agradecemos. También
quiero recordarles a todos ustedes, síganse cuidando, sigan cuidando a su familia, el virus no ha terminado y continúa. Y si bien es cierto, estamos vacunados, no estamos exentos. ¿Y qué? Y por respeto a los demás, si yo no me respeto, respetemos a los demás. Considero que eso sí, no hay discusión. Gracias, María Margarita. Muy amable. Lorena, por favor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Teniendo en cuenta pues lo que dice Margarita, esto es una polémica y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y sí tiene razón Margarita en que todavía sigue el virus, hay que cuidarnos y que la universidad también debe pensar en ellos y en nosotros, pero yo siento también que la universidad debe ponerse en la posición de que siento que lo que pasó ayer fue una prueba piloto de que eso es un desorden. O sea, los que están virtuales, los que están presenciales, el profesor no sabe si ponerle cuidado a los que están acá o a los que están allá, que no escucho, que... Entonces, hay dos opciones, o nos seguimos quedando virtual o todos vamos presencial y la universidad nos abre un espacio donde estemos todos, porque sinceramente yo mañana voy a hacer la prueba de quedarme acá en la casa, pero si no, allá voy a ir todos los días, lunes y miércoles, así no me toque a mí, porque yo necesito entender y estoy haciendo una inversión. Entonces, si virtual no entiendo, no escucho y la clase no me daría, el otro día va a estar perdida, yo prefiero ir. Muy bien. Andrea, no, esta vez es Andrea. Andrea Bendaño. Profe, buenas noches. No, pues yo también tengo, digamos, estoy en el mismo tema con Lorena, porque pues ayer yo estuve presencial y yo pues, personalmente me di cuenta que no tuvo más en cuenta las personas que estábamos allá y digamos las personas que estaban virtual. Tenían muchos problemas que decían no escuchaban, que no entendían, que no sabían qué era lo que estaba pasando. Todos los que estábamos virtual tuvimos la oportunidad de ver la clase. Entonces, lo que dice la compañera es verdad, nosotros estamos haciendo una inversión para recibir todas nuestras clases y si nos vamos a perder en una que va a estar virtual, no vamos a poder estar bien, pues deberían ustedes ver la posibilidad, pues más bien sigan virtual, porque no fueron capaces de tener un grupo tan grande, o simplemente divídanos y en los dos profesores, o porque ustedes dicen para demostrarle al ministerio que estamos preparados, o sea, realmente la universidad no está preparada, pero porque, o sea, ¿cómo van a hacer el otro semestre o el otro año para decir, vayan todos y no están preparados para hacerlo ahorita, que es una prueba donde no está yendo toda la universidad, sino están haciendo por días diferentes y pues no hay esos espacios grandes, entonces no entiendo qué es lo que le van a demostrar pues, al ministerio realmente, porque no están preparados virtual. No voy a poder recibir bien mi clase porque quiero ir lunes y miércoles, así no me toca. Entonces, Bueno, listo. Bueno, les repito, voy a comentar mañana con la universidad pues, para ver qué nos colaboran, qué nos ayudan o qué decisión tomamos, aun cuando yo creo, ya de una vez les comento que pues es una decisión que es muy complicada porque este duró un tiempo programándose. Hay que esperar que poco a poco nos vayan dando soluciones y nos vamos solucionando estos problemas porque es el primer día, hoy el segundo, ¿cierto? Y lo que estamos contando es el reflejo de lo que pasó ayer, entonces tratar de darle solución a eso. Creo que ustedes prácticamente ya me dieron la solución en el sentido de que voy a estar allí, voy a prender mi computador, estarme al frente y orientar la clase como lo estoy haciendo acá, a través del computador, y allá ustedes ven el tablero, ustedes lo van a ver en su casa, y pienso que ahí no tendría que haber ningún problema, ¿sí? Simplemente que no habría esa dinámica entre el docente y los estudiantes que se puede mejorar desde el sitio donde yo esté colocado. Pienso que esa va a ser digamos, el modo de actuar frente a lo que ustedes me han planteado, especialmente con las personas que están viendo la clase virtualmente. Entonces, porque los que están presentes pues están allí y solamente, digamos, ya como he visto la situación, vamos a tener que hacer las presentaciones de manera virtual, es lo que estoy viendo. Esperemos a ver qué pasa, esperemos
un segundo a ver cómo intentamos solucionar todo esto. Pues afortunadamente apenas comenzamos, hoy es el segundo día y ya debe estar solucionado entre mañana y máximo, que no creo, pasado mañana, de manera que todos quedemos tranquilos en ese aspecto. Bueno, cerremos este tema y una última reflexión ya sobre la temática del programa. ¿Alguien tiene algún comentario sobre los talleres, sobre la dinámica de la clase, sobre un punto en particular, o todo está bien? Cuéntenme, por favor. Profe, pues respecto a la clase, a mí me parece que la dinámica de la clase es buena, pero pues habiendo tenido ya una experiencia anterior con usted, de pronto hacerle la sugerencia de que no dejemos todo para que sean las últimas clases, pues teniendo en cuenta que a veces el tiempo no nos da, ¿sí? Sea que continuemos como continuemos, digamos que la preparación de los grupos, los temas, más lo que vemos en clase, a veces se nos satura un poquito porque como no es una sola materia, entonces todo obviamente es un proceso. No voy a entrar a cuestionarle obviamente su dinámica o su método, pero es un proceso donde las dos materias van recopilando información y se va llenando y al final pues viene el tema de los trabajos en grupo. Entonces como tratar de mirar y validar esa parte. Yo creo que hemos madurado como equipo de trabajo. Los inconvenientes que se presentaron al principio, pues yo no creo que se vengan a presentar ahorita, ya conocemos cuál es el trabajo de cada uno y creo que hemos compaginado un poquito más. Entonces creo que eso nos permite como llegar al punto de decir, usted también puede tener como ese beneficio, porque solamente a veces pensamos en nosotros como alumnos, y creo que para usted también es un trabajo muy grande tener que calificar, escuchar, mirar. Sí, todos llegamos a esta hora un tanto llenos de cosas, entonces como no dejarlo para el final, para que en caso de que se necesite hacer algún taller adicional, no sé, recopilar otra nota, hablar de un tema específico, igual usted ha sido muy abierto con nosotros y eso yo se lo agradezco personalmente, pues como para no llegar así como en ese corre-corre, como lo que pasó con las exposiciones de la materia pasada, ¿sí? Sí, ahí pues los demás no asistieron, no estuvieron conmigo. Lo que pasa es que las dos materias son diferentes. Este es un taller y usted ve que hay 5 talleres, 5. No es 2 como hicimos la vez pasada. Entonces aquí cada tema ya, inmediatamente su taller. Y son talleres súper rápidos, ¿no? Son talleres de que nos vamos a volar. Es que en la clase pasada, le cuento a los demás, hubo grupos que demoraban hasta 2 horas haciendo una presentación. Esto ya no va a suceder, porque la temática es diferente, es mucho más rápida, mucho más participativa, mucho más dinámica, y no vamos a tener esa. Por ejemplo, la que vamos a hacer sobre habilidades, máximo 2 o 3 minutos por cada estudiante, con su referente, o sea, va a ser algo incluso hasta divertido. ¿Listo? Entonces va a ser diferente, créanme lo que va a ser diferente. Vale. Bueno, muchachos, entonces, quedemos así por ahora, mañana nos vemos allá en clase, ya van a mirar que voy a estarme quietecito, no me muevo, y para que todos estemos bien, porque a mí lo que me importa es que todos podamos recibir la información, podamos estar tranquilos y no tener esos momentos de pronto de diferencia entre la universidad, entre ustedes. No, eso no va. No quiero ser el promotor y menos participar en este tipo de situaciones. Vamos a mejorarlo y lo mejoramos entre todos. De la participación de ustedes, de su compromiso y de mi compromiso, y todos vamos a salir adelante. Entonces, que tengan una buena noche y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego, que me vaya muy bien. No, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, hasta luego, que me vaya muy bien. Gracias, profesor. Bueno. Gracias.